Buenas tardes con todos. Somos el grupo de trabajo académico 3 del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de la Universidad UTP. El grupo está conformado por Mijael Denis Tapia, Frank Arthur Castro, Luis Gustavo Corima, María Milagros Manturano y quien les habla, Cristian Guamán. Hoy vamos a presentar un ensayo sobre el caso sucedido el 14 de noviembre de 2020, el fallecimiento de Jordan Inti Sotelo Camargo de 24 años y Jack Brian Pintado Sánchez de 21, en producto de la represión policial de la marcha en contra de la presidencia de Manuel Merino y por el actuar entonces del Congreso. A partir de ello nace la cuestión de que si es necesario que para postular un cargo público se debe contar con un récord académico, como también la ética y la moral, que se ha visto claramente la escasez de estos en nuestros funcionarios públicos. Nosotros creemos que sí, es urgente que un funcionario no solo sea preparado de forma académica, sino también que tenga ética y moral, que determina cómo va a actuar dicha persona. Más adelante defenderemos nuestra postura con argumentos y palabras de algunos autores que expresaron su sentir en revistas, libros y tesis. Los temas que vamos a tocar en los argumentos son corrupción política, abuso de poder y libertad de expresión. Y por último, concluiremos con conclusiones respecto al tema. Le doy paso a mi compañero Mijael. Buen día con todos. Le habla Mijael Denis Tabe Palomino y yo les voy a hablar sobre corrupción. Referente a la corrupción, podemos decir que la corrupción tiene 1000 rostros, 1000 caminos, 1000 trucos y miles de cómplices para acceder a los fondos públicos, perpetrar sus actos, escapar con impunidad, en el cual es el abuso del poder público en las instancias más elevadas del Estado para obtener ganancias indebidas. La corrupción en nuestros tiempos es globalizada y muy contubernio con el sector privado, que se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y de la gobernabilidad, en la medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas. Y referente al trabajo que estamos haciendo, hemos podido indagar referente a la corrupción mediante dos autores. Uno de ellos dice, que se llama Cortina, y nos dice, la ética puede ser personal y también política. De hecho, la ética política es importantísima en una sociedad, porque no hay auténtica política sin una base ética. Una política que prescinda de la ética, sencillamente es mala política. Ni siquiera hay moral, es mala. Y en efecto, la política tiene que perseguir el bien común. Esa es la clave. Y como dice otro autor, Heidenheimer, en 2002, afirma que la corrupción blanca se emplea para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas, ni por la opinión pública, ni por las élites morales de un país. En la corrupción negra existe el mismo consenso, pero al revés, todos, élite moral y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas. El desacuerdo aparece con la opción gris, que implica que lo que unos defienden como corrupción, otros no lo consideran como tal. A continuación le doy pase a mi otro compañero. Bien, buenas tardes. Yo quisiera hablar acerca del abuso de poder. Eh, si bien es cierto que todo individuo o persona tiene derechos, también tiene deberes que cumplir y una autoridad es quien se encarga de hacer mantener el orden de los derechos y los deberes para que todos podamos convivir correctamente. Bueno, sabemos bien que existe un dilema entre el derecho y el orden, ¿no? Que justamente es Matza quien habla acerca de este dilema y se refiere a que la relación entre el respeto a la ley y la eficiencia en los resultados a veces justifica el uso de la violencia y el abuso de poder por parte de los grupos de represión. Eh, Esto es acerca de los actos cometidos en las marchas de noviembre del 2020 y hemos visto que
que no es necesario en realidad llegar a la violencia para realizar cambios históricos. Las revoluciones usualmente han sido lideradas por jóvenes como los que hemos tenido representándonos en las marchas y han sido históricamente parte del modelamiento del producto final a los que ahora llamamos derechos humanos, que son los que velan por nuestra integridad. Se ha comprobado ciertamente estos últimos años y estas últimas décadas que las marchas no violentas son la mayoría más efectivas que las violentas, como las guerras mundiales, guerras civiles que han existido, o sea, han suscitado en diferentes puntos del mundo. Y bueno, en realidad es mucho mejor para todos, tanto para la parte que demanda y como la parte que recibe esta demanda, ¿no? Podemos apreciar que los autores que hemos citado señalan que la violencia sí a veces es un hecho fundamental y es principal solamente en los conflictos bélicos que han suscitado a lo largo de la historia universal. Bueno, los funcionarios públicos, para no llegar a estos puntos, sí deberían tomar en cuenta este tipo de casos, defender los derechos humanos, porque finalmente quienes son los que marchan son familia de estas personas, entonces no podemos llegar a luchar entre hermanos, entre padre e hijo y este tipo de situaciones, ¿no? Para nosotros, bueno, es importante que un servidor público vele por nuestra integridad y porque todos lleguemos a una convivencia sana y tengamos una sociedad más justa. Bien, paso la palabra a mi compañera para que pueda explicar un poco más. Bueno, voy a proseguir con el problema ético, la libertad de expresión. La libertad de expresión está siendo amenazada por la criminalización de la protesta social, es decir, que se vinculan las demandas sociales como delito de alteración en el orden público. El Estado se ha visto amenazado por la ciudadanía descontenta con la labor de los políticos a cargo, y estos han tomado medidas para reprimir nuestro derecho de libertad de expresión, que han traído como consecuencia daños físicos a los protestantes. Según el artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú, nosotros tenemos derecho a reunirnos pacíficamente sin armas. Las reuniones sociales en privados o sitios abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plaza y vías públicas exigen anuncio anticipado y la autoridad es la que puede prohibirla solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. La criminalización de la protesta social restringe y limita el ejercicio de la libertad de expresión, elementos básicos del Estado democrático, lo que ha motivado y facilitado que las autoridades puedan calificar arbitrariamente todo acto de legítima protesta social como un acto delictivo y así priorizar la fuerza y el uso indebido de los derechos penales en la represión a las protestas sociales. Como hemos visto en el caso de Inti y Brian, ¿no? Ellos han estado prácticamente dando la cara por los ciudadanos que nos encontrábamos en desacuerdo con el presidente que habían puesto por el momento. Y la única forma de hacernos escuchar fue bajo las manifestaciones. Y ellos han incurrido en dañarlos cuando ellos estaban en todo el derecho de expresar sus pensamientos y defender sus ideales. A continuación, vamos a pasar a las conclusiones. Bien, así es. En resumen, nosotros reafirmamos nuestra postura, considerando que una persona puede efectuar, bueno, puede estar en distintas situaciones, tanto como una persona con los derechos para protestar, porque esa es justamente una facultad del ser humano, y también que las personas que ejerzan cargos en una función pública no solamente deberían tener un buen récord académico, ¿no? O sea, una buena formación académica, sino también la ética que manejen, ¿no? Y la moral justa debería también estar dentro de su formación. Bueno, es preocupante realmente que en
la gran mayoría de países latinoamericanos se viva el problema de la corrupción. Bien sabemos, ¿no? Personas que solamente por un par de miles de soles venden incluso hasta la familia. Y en Perú es aún más alarmante, porque se llega a incurrir hasta en violación de derechos humanos y las mismas instituciones, quienes deberían salvaguardar de repente la salud y la integridad de todos los peruanos, a veces incurren en este tipo de delitos. Y ya decía el italiano Antonio Raimondi que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Este banco de oro es representado ahora por el bagaje cultural que poseemos, por la riqueza ambiental en la que vivimos y la gran cantidad de lenguas que manejamos en todo el territorio. Pero siempre se ha visto arruinado por la viveza, ¿no? Del peruano, que es característico de tantas personas que se dejan corromper por ciertos intereses. Finalmente vamos a desarrollar en cada punto que hemos tocado, tanto el primer problema ético que es la corrupción, el segundo que es el abuso de poder y el tercero eh, que es el derecho a ejercer nuestra protesta, ¿no? En primer lugar, la muerte de estos jóvenes es trágica y nos ha demostrado que el abuso de poder sí siempre se ha ejercido en nuestro país y a pesar de que su deber es protegernos y no aprovecharse. También la libertad de expresión, ¿no? Es el camino siempre para demostrar que nuestra opinión acerca de las decisiones que toma el Estado no nos representa. Entonces estamos en desacuerdo y lo tenemos que expresar, es nuestro derecho. Y en tercer lugar, los políticos que en la actualidad solo piensan en el bienestar propio y toman sus decisiones y su beneficio personal. La corrupción siempre ha aumentado en el entorno político y se ha vivido durante más de 40 años una corrupción que es muy difícil de arrancar. Sabemos que el cambio es difícil, pero tenemos que seguir guiándonos por ese camino. Bueno, eso es todo, compañeros. Espero que les haya agradado y sea de reflexión nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.